Hola amigos, este video es un resumen de la ponencia que presenté en el ciclo de conversatorios conmemorando los 500 años de la caída de México Tenochtitlan que organizó Proyecto Cooperativo Teocentli, al cual yo le agradezco la invitación que me hizo para participar en este ciclo. Presenté una ponencia sobre la resistencia indígena, un tema que he trabajado ya durante 3 años. Dejaré los links en la descripción sobre las investigaciones que he realizado y sobre el próximo libro que voy a sacar sobre este mismo tema, el cual es La rebelión indígena de los indios Pueblo de 1680 en el actual estado de Nuevo México. Es un resumen este video porque la ponencia dura aproximadamente 40 minutos, la cual pueden consultar en las redes sociales de Proyecto Teocentli, que también están aquí abajo en la descripción. Primero quiero comenzar diciendo quiénes son los indios Pueblo. Bueno, pues los indios Pueblo son los descendientes de la cultura Anasazi, esta cultura que se desarrolló unos 500 años antes de la llegada de los españoles al ahora llamado continente americano. Se fragmentó con el tiempo y surgieron diversas tribus. Estas tribus se organizaron en distintos espacios del ahora estado de Nuevo México, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica, pero que en ese entonces fueron parte del territorio novohispano y también fueron parte del territorio mexicano antes de la guerra contra Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Se les denomina indios Pueblo debido a que fue la primera palabra que les escucharon decir los conquistadores españoles a los indígenas, la palabra pueblo, y hasta nuestros días ellos se asumen como indios Pueblo, a pesar de que entre esta denominación de indios Pueblo existen muchas tribus. Cuando llegaron los españoles existían cerca de 90 tribus, en la actualidad solamente existen 20. Estas tribus tienen una diversidad lingüística, una diversidad en tradiciones y costumbres. Solamente los unen dentro de esta denominación pueblo el culto a los Catsinia. ¿Qué son los Catsinia o Cachina? Depende del idioma en el que se hable, tanto sea el inglés o el español, reciben diversos nombres. Pero ¿qué son los Cachina? Bueno, pues son las fuerzas sobrenaturales a través de las cuales los indios pueblo explican su realidad. Y estos Catsinia toman forma y se les rinde culto a través de muñecas. Los españoles llegaron al actual estado de Nuevo México cerca de 1540. Los primeros que llegaron fueron frailes franciscanos, que se encontraron con grupos estratificados y organizados, con un nivel de urbanismo bastante alto comparado con los otros grupos nómadas que se habían encontrado en la región. Recordemos que principalmente se encontraban los llamados chichimecas, que eran nómadas. Más al norte encontramos a los apaches. No debemos confundir a los apaches con los indios Pueblo, ya que los apaches y los indios Pueblo tuvieron conflictos durante los 300 años en que convivieron, tanto antes del dominio español, 200 años, como 100 dentro del dominio español. Una vez que llegaron los franciscanos, comenzaron a persuadir a los indios Pueblo de unirse a la religión católica y de adoptar la forma de vida occidental que ellos tenían. Comenzaron a tener éxito hasta que llegaron las incursiones militares españolas, que cambiaron la persuasión por la coerción. En este caso comenzaron a sustituir a los líderes tradicionales pueblo y comenzaron a darle estas funciones a los franciscanos. Todos los líderes tradicionales, como los jefes de la casa, los jefes de la lluvia, los jefes de la fertilidad, fueron exiliados al norte, a un territorio más inhóspito al que ellos conocían, cambiando este desierto por las montañas y por los bosques, en los cuales vivían en comunidades principalmente de varones y los cuales estaban yendo a la extinción debido a la falta de reproducción entre ellos, por la falta de mujeres, que era la idea que tenían los españoles de exterminarlos. Pero muchos de ellos siguieron con este culto a los Catsinia a través de la clandestinidad. Y así se vivieron 100 años en los que hubo una aparente calma, a la que el historiador Ramón Gutiérrez llama el siglo franciscano, denominación que también adopto yo, debido a que sí se vivió esta aparente paz de 100 años, de 1540 aproximadamente a 1660. 1660 a 1670, en los que comienza una sequía que puso en jaque al sistema colonial español, debido a que
los indios pueblos empezaron a cuestionar el poder que tenía el Dios de los cristianos para frenar la sequía, ya que no recordaban que antes, durante la adoración de los Catsinia, hubieran vivido una sequía tal, y que como parte de su cosmovisión pues explicaban esto a través de ¿qué? De que el Dios de los cristianos no era tan fuerte como los Catsinia. Entonces comenzaron a tener cierta rebeldía, en que comenzaron a realizar las danzas tradicionales que estaban prohibidas y que estuvieron prohibidas durante 100 años, pues nuevamente se retomaron en protesta en contra del gobierno español. ¿Cómo reaccionó el gobierno virreinal? Bueno, pues apresando a los 47 participantes de estas danzas, sobre todo estos líderes que venían del exilio a las ciudades nuevamente para comenzar a predicar sobre los Catsinia. Se manifestaron los indios pueblo y tuvieron que liberar los españoles, ya que no buscaban una confrontación directa todavía en este momento. Y es en este contexto de esta sequía en la que aparece el personaje que he estudiado más, que es Popé o Popeye en la historiografía en inglés. No se sabe exactamente la fecha en la que nació, lo que sí se sabe es que era un curandero pueblo, es decir, debía su legitimidad al antiguo régimen tradicional indígena. Es decir, era de estos líderes que vivían en la clandestinidad. Él no estaba exiliado, pero sí trabajaba de manera clandestina. Comenzó con estos cultos nuevamente a los Catsinia, afirmando que iba a venir una nueva era que era importante para los indios pueblo, ya que en su concepción cíclica del tiempo, las eras terminan y nuevas eras nacen con hombres redimidos. Entonces era importante terminar de una vez esta era con la adoración del Dios de los cristianos. Entonces comenzó la rebelión, se expulsó definitivamente a los españoles del territorio pueblo y durante 13 años vivieron aproximadamente sin injerencia española. Durante este tiempo nuevamente volvieron a vivir como antes de la llegada de los españoles. Es por eso que esta rebelión es tan grande dentro de la historia y de la historiografía, porque fue la rebelión que logró regresar al estado de cosas actual al que vivían antes del virreinato de la Nueva España. Lo que hizo Popé fue primero borrar el bautismo católico. Los mandó a los ríos nuevamente, que estaban comenzando a mejorar en términos de la sequía. Comenzó a crecer un poco el nivel del agua. Entonces los mandó a borrarse el nombre cristiano, adoptaron nuevamente su idioma indígena, sus nombres indígenas, sus costumbres. La arquitectura volvió a hacerse para adorar a los Catsinia, volvieron a hacer estos altares a los Catsinia, volvieron nuevamente a los líderes a sus territorios, estos que vivían en el exilio. Pero aquí es donde Popé cometió este aparente error, de acuerdo a lo que se sabe debido a las fuentes, y es que su rebelión y es que su liderazgo estaba fundamentado en la sequía que no mejoró, y al no mejorar comenzaron a tener nuevamente dudas sobre si sí era cuestión de los Catsinia o todo fue un engaño. Entonces, después de un año de iniciada la rebelión de 1680 a 1681, expulsaron a Popé de las comunidades pueblo, y se sabe que murió en el exilio asesinado. Posiblemente se especula que cerca de 1690. Entonces podemos ver que el liderazgo de Popé acabó de una manera inesperada, debido a que enfocó todo su discurso en esta legitimidad mágica por la sequía y olvidó el tema de justicia social. ¿Qué sucedió con los indios pueblo? Bueno, que se formaron cacicazgos, es decir, pequeños movimientos, liderazgos locales autoritarios que comenzaron a imponerse sobre otras tribus. Recordemos que los indios pueblo no son una etnia como tal, sino un grupo de etnias, un grupo de tribus. Entonces una tribu comenzó a quererse imponer sobre otra. Esta guerra civil fue aprovechada por los españoles para volver a colonizar a los indios pueblo, colonización que se logró a principios del siglo XVIII, y sometimiento que duró todo el virreinato y que continuó hasta nuestros días, ya que después de acabado el virreinato, después de la pérdida de los territorios, bueno, pues ahora este sometimiento ya lo hace Estados Unidos en estas reservas.
Como podemos ver, con este caso particular, los indígenas no fueron entes pasivos y manipulables durante el periodo virreinal, como la historiografía tradicional nos hace creer que fueron, donde no hubo resistencia, no hubo rebelión. Y también, como ya lo menciona Genaro García, hace 50 años lo decía, debemos ir en contra de estas interpretaciones tradicionales de la historia del periodo novohispano que siguen sosteniendo esta mentira que los conservadores del siglo XIX defendían y que el mismo gobierno virreinal defendía, la paz hispánica, que existió una paz hispánica de 300 años donde no sucedió ningún problema, no sucedió ningún conflicto. Debemos ir en contra de estas interpretaciones y abordar los periodos históricos desde esta complejidad. Y termino este video, para no alargarlo más, con una reflexión sobre qué es la historia, por qué es importante la historia. Pues la historia no es esta sucesión de datos curiosos, de qué pasó en este lugar, de cronología, de saber qué pasó en este año, de líneas del tiempo, como nos la suelen vender. Tanto en la educación básica como en los programas de televisión, donde se discuten cosas que pues a la mayoría de las personas no nos interesa, como en este caso podría parecer sobre la rebelión de los indios Pueblo. Pasó en 1680. ¿De qué nos sirve saber eso? Bueno, pues nos sirve saberlo, tanto este caso de rebelión indígena como cualquier otro acontecimiento histórico importante y no tan importante, porque la importancia pues es relativa. Nos sirve para entender qué fuimos como especie humana y entender qué es lo que está sucediendo en este presente, explicar algunos de los fenómenos, explicar cómo se configuran los países, explicar la situación indígena en este caso, por qué nuestros indígenas se mantienen en las condiciones en las que están, por la importancia que tiene el entendernos tanto como especie humana en el presente, como entender cómo se configuró este presente. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios, o algún comentario sobre este tema o sobre algún otro, y yo estaré respondiéndolos en la brevedad, o igual a mis redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram, como en el correo electrónico. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Eso ayuda a posicionar el video y que más gente lo conozca, más gente sepa sobre los indios Pueblo. Adiós, amigos.